Mejor hablar en M24. Mejor saber. Apelar a la libertad responsable de la población ha sido uno de los caballitos de batalla de este gobierno en el marco de pandemia y de emergencia sanitaria. Para ahondar en este concepto, vamos a estar compartiendo dos voces a partir de este momento. Vamos a conversar con Javier Massa, filósofo, magíster en comunicación y cultura y docente de la Universidad Católica del Uruguay, a quien le damos las gracias por estar y los buenos días. Massa, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. También compartiremos las opiniones de Aldo Marchesi, historiador y docente en la Facultad de Humanidades y también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Aldo Marchesi, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación también. Bueno, podemos comenzar esta mesa de intercambio hablando de cómo se entiende, cómo se puede interpretar el sentido que se le asigna al concepto de libertad responsable en el discurso presidencial y también en el discurso de otras autoridades de gobierno. Si les parece, comenzamos con Javier Massa en el orden de los saludos. Bien, muy bien, un gusto. A ver, yo creo que hay dos maneras de empezar a despuntar un poco la pregunta, ¿no? O sea, en primer lugar, decir que el vínculo entre libertad y responsabilidad no es nuevo, y no es patrimonio de este gobierno, ni creo que de ninguno. O sea, el vínculo entre libertad y responsabilidad es bastante viejo, si se quiere, y implica esta cuestión de los ciudadanos, porque vale aclarar también de que estamos hablando siempre de la libertad dentro del marco de la organización social o de la organización política, si se quiere, somos en alguna medida responsables por el ejercicio de las libertades que el ordenamiento político nos otorga. O sea, yo puedo hacer determinadas cosas, ahora si decido hacerlas, evidentemente luego tengo que hacerme cargo de las consecuencias que acarreen esas acciones, sean más o menos inocuas en función de, digamos, de qué sea lo que yo esté haciendo. Y segundo, un poco siguiendo lo que tú recién preguntabas, es cómo se entiende en el marco de la comunicación y de las acciones del gobierno, ¿no? O sea, yo creo que hay una visión bastante clara del rol del Estado detrás de la invocación del gobierno de la libertad y la responsabilidad como consecuencia, detrás de esta, digamos, invocación constante de la libertad responsable como una herramienta, ¿no? O sea, si se quiere, una visión de un gobierno que se aleja bastante del modelo del Estado paternalista, ¿no? Y apunta como hacia otro modelo bastante más liberal, si se quiere, en sus fundamentos. Bien. Aldo, ¿compartís esta consideración de Javier en relación al vínculo de esta invocación a la libertad responsable y la ausencia o presencia del Estado? En relación a lo primero que plantea Javier, sí, estoy de acuerdo. Creo que, digamos, la discusión en general sobre la libertad es una discusión que cubre toda la modernidad y que no hay ningún actor que reniegue de la libertad y que de alguna forma plantee una relación entre la organización social y la responsabilidad y el bien común y la libertad. Esto es de izquierdas a derechas, nadie se quiere sacar la palabra libertad. En todo caso, las discusiones son cómo la libertad se efectiviza. Creo que de todos modos hay algo nuevo, o no tan nuevo, pero que en Uruguay es relativamente nuevo, o hay pocos momentos históricos donde esto ocurre. Es cuando de alguna manera existen restricciones que tienen que ver con la naturaleza, con situaciones de excepción que tienen que ver con la naturaleza, con catástrofes que de alguna forma interpelan el orden político
de la libertad, y eso, digamos, Uruguay no está muy acostumbrado a ese tipo de situaciones. Si bien hay un antecedente que son las inundaciones del año 1959, donde, por ejemplo, en estos debates más contemporáneos se ha hablado sobre las medidas prontas de seguridad. Nunca se cita las del 59, donde efectivamente se dieron medidas prontas de seguridad para una situación que tenía que ver con las inundaciones, una catástrofe natural. Y creo que ahí está el principal núcleo más complicado de este debate, que tiene que ver con, estamos hablando de la libertad en relación a restricciones que tienen que ver con un problema sanitario, ¿no? No tienen que ver con conflictos políticos en un sentido estricto. Y creo que hay algo nuevo. Y lo último, nada más una cosita corta, sobre si es más o menos Estado. Me parece que ahí el problema del concepto de libertad responsable que plantea la calle tiene tiene un problema similar a muchas veces argumentos más liberales. En realidad el Estado está teniendo un papel importante, no es que no esté, simplemente está teniendo un papel importante definiendo restricciones específicas a ciertos actores económicos, a ciertas instituciones, y a otras no, digamos. Simplemente no hay ni menos ni más libertad, simplemente hay definiciones de quiénes son los que van a, digamos, van a tener que sufrir más restricciones en este momento concreto. Bien. Aldo, si te parece, continuamos con Dio. Claro, Recién mencionabas el tema de las medidas prontas de seguridad en el marco de inundaciones, ¿no? Algo que no se recuerda con tanta frecuencia como otras medidas prontas de seguridad, más aquí en el tiempo. Justamente la limitación al derecho de reunión es una de las cosas que ha asignado este periodo, y tiene que ver con una fuerte restricción por parte del Estado. ¿Cómo convive esta restricción? Bueno, también hay un debate en el Parlamento acerca de penalizar las violaciones a las medidas sanitarias. Hay un pasaporte verde, o un pase verde, mejor dicho, que se está estudiando, que se está proponiendo para otorgar ciertos permisos a quienes tengan una vacuna. Hay un Estado también restringiendo. ¿Cómo convive estas acciones con la libertad responsable individual? Sí, digamos, la apelación a la responsabilidad en general para, digamos, mejorar las prácticas sanitarias es algo que se hizo en todo el mundo, incluso hasta en los estados autoritarios. Pero no funcionó como una medida, y varios países con tradición liberal han incorporado restricciones de otro tipo al movimiento, a la economía. Digamos, es claro que desde Inglaterra, que inicialmente tuvo una aproximación mucho más liberal, y que bueno, que vaya si tiene una tradición liberal, después puso varias restricciones de diverso tipo, hasta Chile puso restricciones, por ejemplo, al movimiento, y Uruguay en ese sentido no ha integrado ese tipo de perspectivas para pensar esto. El presidente tiene un discurso público que se sostiene en esto de la libertad responsable, pero que es un poco falaz por esto que estaba diciendo hace un rato. El Estado define, el Estado quita libertad o quita movimiento a determinados actores económicos, pongamos el caso los shopping de Rivera, o pongamos el caso de los profesores de los institutos de gimnasia, o pongamos el caso de los adolescentes que tienen que educarse. Y el Estado define que otros actores económicos, otros actores sociales tengan más libertad, ¿no? Entonces, simplemente me parece que yo realmente no veo una sustancia importante atrás de todo esta idea de la libertad responsable. Me parece que termina siendo más una estrategia política, discursiva, para tratar de en alguna medida alivianar la carga de que el Estado ponga restricciones, que de todos modos las pone, ¿no? Bien. Javier, ¿cómo estás viendo este tema en especial? Bien, sí. Ahora coincido con Aldo en esto de que efectivamente no hay ausencia del Estado, ¿no? Efectivamente hay una presencia del Estado. Quizás
digamos, esa presencia del Estado digamos, no aparece lidiando o el Estado no aparece jugando el juego que quizás en un contexto de este calibre, por ejemplo, se podría esperar, como mencionaba Aldo recién, de decir, bueno, medidas prontas de seguridad para paliar la situación que viene desde afuera. En esto, digamos, también yo creo que estamos frente a una de las viejas tensiones de presentes en la organización política, ¿no? La tensión entre la seguridad y la libertad, y el rol que el Estado tiene que cumplir ahí, ¿no? O sea, en esto, sobre todo, importante lo que mencionaba Aldo del factor externo, ¿no? O sea, no estamos frente a un conflicto en donde, digamos, seamos nosotros mismos pasibles de ser enteramente responsables de aquello que nos sucede, porque en definitiva hay un factor externo que juega un papel importante, que en este caso es el virus, ¿no? Entonces, frente a situaciones similares, ¿no?, que podemos pensar en la historia, del Uruguay y de otros países y otras instancias en el mundo que se han tenido que enfrentar a esto, el caso de las guerras o no de las guerras propias, sino países que sufren consecuencias de guerras ajenas, esta tensión entre hasta dónde, digamos, limitar la libertad para en aras de la seguridad es un punto siempre muy álgido y siempre muy, digamos, difícil de establecerse en un punto donde podamos decir sí, estamos todos conformes con lo que sucede, sobre todo cuando, digamos, la amenaza a la seguridad no aparece como tan pronta e inminente, y ahí yo creo que hay una diferencia importante en lo que nos está pasando a nosotros ahora, y es digamos, creo que los niveles de alarma en torno a la presencia y a los efectos del virus están un poco desfasados a como deberían de estar, ¿no? O sea, si nos trasladamos a marzo de 2020, ¿no?, donde los niveles de alarma en torno a los efectos del virus estaban altísimos frente a una realidad que no indicaba que esa fuera la situación, hoy estamos como en un nivel opuesto. Yo creo que el nivel de alarma no está tan alto frente a una realidad que te indica que debería estar más alto, ¿no? Entonces, bien, ahí hay algo que también hace difícil digamos, el balance entre estos dos elementos de más seguridad, menos libertad, ¿no?, cuando el nivel de alarma no da respuesta a que se puedan implementar otro tipo de medidas. Bien, los escucho hablando de las restricciones y pienso en algo que decía la filósofa también Fernanda Diab en La Letra Chica, programa de TV Ciudad, cuando se trató este tema. Ella asociaba el sentido del concepto que utilizan las autoridades a la libertad responsable, entendida como la libertad sin ausencia de interferencias, no en una concepción como más liberal dentro de el liberalismo, y planteaba otra concepción de la libertad, que es la ausencia de dominación. Ella lo categorizaba como una visión republicana en relación a la más liberal. ¿Comparten esta categorización? Comienzo ahora por ahí. En realidad, no sé, ahí ya me meto en un asunto de filósofos donde no me parece que la pregunta va más para Javier que para mí. Sí, bueno, quizá podemos darle un poquito de la vuelta a la pregunta y pensar en las diferentes sentidos, ¿no?, y concepciones filosóficas, pero hasta políticas que tiene este concepto de la libertad, y en relación también a otros conceptos, ¿no?, a la dominación, a la responsabilidad. Sí, yo creo que ahí bueno, dale, arranca vos, Javier. Dale. Perdón, sí. Dale, pero no, a ver, sí, es bueno a veces en esto pensar un poco en los extremos, ¿no? Para entender a veces los conceptos, ¿no? O sea,
yo creo que la libertad política en términos absolutos, si la queremos encontrarla, tenemos que ir a buscar en los anarquistas, ¿no? O sea, ahí es donde está la libertad a bocajarro, ¿no? Que justamente se plantea que en realidad desde el anarquismo la libertad no termina donde empieza la del otro, sino es una extensión del otro, ¿no? De la libertad del otro, o sea, la libertad como algo extendido, no como algo que la limita el otro sujeto. Exacto. A ver, ahí está como la diferencia entre la libertad de los liberales, ¿no? O sea, la libertad de John Stuart Mill, ¿no? Sí. Que era donde justamente esto que estabas diciendo vos, ¿no? O sea, la famosa frase de Mill de mi libertad de aventar de aventar mi puño termina donde empieza la nariz del otro, ¿no? Entonces, esa famosa concepción que enuncia como el principio de daño, ¿no? De no afectar la libertad del otro. En el caso del anarquismo, ¿no? Es al revés, es como vivir en la comunión de libertades. Entonces, en este sentido, ahí podemos pensar en las comunas anarquistas, ¿no? Que iban un poco en el hacer de esta libertad un hecho, ¿no? En vivir en una comunidad libertaria, en el disfrute de las libertades de todos, ¿no? De todos modos, a mí me parece que hay dos asuntos que digamos que son útiles de poner en cuestión más desde la historia. Uno es fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, pero incluso retrocediéndose un poco más atrás, los argumentos liberales más clásicos son versiones neoliberales que reclaman una reducción del Estado, etcétera, etcétera. Paradójicamente, muchas veces son más estatistas que los estados benefactores. Digamos, para poner por ejemplo, modelos, ¿en qué aspectos? Y bueno, para poner en un paradigma del neoliberalismo la dictadura chilena de Pinochet, ¿no? Bueno, ahí tenemos un modelo neoliberal. Nosotros tenemos momentos donde Estados Unidos asumió una postura muy neoliberal. En cualquiera de los dos casos, los estados crecieron en algunas dimensiones, los estados tuvieron restricciones, digamos, se desarrollaron políticas punitivas hacia sectores sociales muy claros, de diverso tipo, digamos, estoy hablando de experiencias políticas extremadamente diversas, como puede ser el periodo demócrata de Clinton en los 90 en Estados Unidos, o la dictadura de Pinochet, ¿no? Un régimen democrático, un régimen autoritario. Sin embargo, hay una paradoja en ciertos discursos neoliberales que es la idea de menos Estado, cuando en realidad en diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito militar, en el ámbito policial, en el ámbito de la legislación restrictiva, por ejemplo, el aumento de penas en Estados Unidos durante los 90 es un tema que hasta hoy se está discutiendo y se están reformulando todo el régimen carcelario en relación a eso. Digamos, es un discurso que muchas veces no tiene una relación clara con la Argentina de Menem, que aumentó el endeudamiento y el gasto del Estado de una forma brutal. Muchas veces esos discursos públicos no tienen mucha relación con lo que pasa con los estados y con las restricciones que imponen esos estados, ¿no? Este es un elemento que me parece que está en juego acá también, digamos. Por un lado se habla de la libertad, se hace todo un discurso sobre la libertad, pero en la práctica hay restricciones que tienen que ver con, aparte de restricciones, muchas veces son compartibles, no es que no sean compartibles, pero simplemente que no se asumen. Bien. Y lo último, que insisto de nuevo, que tiene mucho que ver con lo que decía Javier sobre la seguridad, me parece que la percepción del riesgo tiene que ver con esta idea que no se termina de comprender, y creo que acá hay un elemento que tiene que ver con la característica de esta pandemia en contextos modernos, digamos, no se me ocurre palabra decirla, pero tenemos una pandemia con CTIs, digamos, tenemos una pandemia que es diferente a la del siglo XIX, a la del siglo XVIII, donde todo parece ser medianamente controlado, y esto genera que el riesgo sea muy difícil de percibir, ¿no? Porque creo que hay otro elemento que es la cuestión de la excepción. O sea, no se puede gobernar de manera normal en situaciones excepcionales. Y esto es algo que Javier hablaba de las guerras. O sea, hay situaciones que claramente marcan una transformación de las nociones de libertad y de la noción de orden político. Bien. Y ese es un elemento central que no se termina de asumir, digamos. Sumo un elemento ahí a lo de Aldo, y es que
me parece que un dato fundamental acá para comparar marzo 2020, marzo 2021, o sea, bueno, abril si queremos, ¿no? O sea, es también el grado del avance del conocimiento sobre la pandemia, ¿no? Sí. O sea, el grado de desconocimiento sobre la pandemia que había en marzo era directamente proporcional, si queremos, al miedo, ¿no? Entonces, sí. A mayor desconocimiento, mayor miedo, y a mayor miedo, mayor estado de alarma, ¿no? O sea, entonces, ese termómetro que teníamos en marzo, donde prácticamente no sabíamos si podíamos salir a la calle, y la gente se ponía, no sé, un overol y una máscara para ir al supermercado, ¿no? O sea, hoy no está tan candente y tan álgido porque hay un mayor grado de conocimiento, o sea, ya hay vacunas, ya digamos hay diagnósticos claros de la comunidad científica de qué se trata este virus, de por dónde se puede digamos canalizar la situación sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, eso de alguna manera, ese grado, esa presencia del conocimiento, y además que en la sociedad en la que vivimos, globalizada, con el conocimiento difundido, esparcido por todos lados, hace que tengamos una idea, si se quiere, bastante peligrosa, que es la idea de que por poseer el conocimiento tenemos seguridad con respecto a los efectos del virus. Bien. Entonces, claro, ahí, cuando vos ponés en juego nuestra capacidad de hacer, bueno, estamos frente a un cóctel que puede llegar a ser bastante explosivo. Bien, para ya entrar en el tramo final de esta mesa, Javier, me pareció que quedó trunco tu razonamiento en cuanto a los extremos, cuando hablabas de la libertad, del anarquismo, y me parece que faltaba la otra punta, capaz que lo podemos comentar rápidamente, y luego quiero pedirles una reflexión también breve final con respecto a otro tipo de libertad, entre comillas, o otro sentido que se le asigna la libertad cuando aparecen otros sectores de la sociedad, otros sectores que reivindican la libertad a no vacunarse, a no usar tapabocas. Por ejemplo, pienso en el abogado Gustavo Salle, pero si te parece, Javier, culminamos con esta pata de lo que venías comentando y vamos a lo otro. Sí, a ver, gracias por el apunte porque había quedado por el camino. Efectivamente, el otro extremo acá es el autoritarismo, ¿no? O sea, el autoritarismo, si se quiere, de vuelta, como para poner el extremo de las comunidades anarquistas, ¿no? Ultralibertarias, el extremo autoritario, y acá elija su distopía favorita, ¿no? O sea, desde 1984 hasta V de Vendetta, donde encontramos como los regímenes autoritarios totalmente, digamos, encima de las libertades de los ciudadanos, si se quiere, o cooptando las libertades de los ciudadanos, donde al ciudadano le queda como un rango de acción limitado, por no decir ínfimo, ¿no? O sea, yo creo que ahí Orwell se lleva todos los laureles con haber inventado aquella idea de la policía del pensamiento en 1984, que es como la última frontera a conquistar por un régimen totalitario, ¿no? O sea, autoritario, que además justamente se convierte en totalitario por querer cooptar todos los aspectos de la vida, ¿no? Y controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Bien. Y engancho con esto que vos decías de digamos, actores que pueden digamos, introducir algún tipo de interferencia en estas cuestiones, ¿no? Como los movimientos antivacunas o demás. Yo creo que ahí yo creo que es importante aprender a diferenciar también, y para aprender a diferenciar hay que estar dispuesto a escuchar. Yo creo que no todos los movimientos antivacunas, o no todas las personas que pretenden, o sea, que dicen no querer vacunarse, lo dicen por las mismas razones, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que hay algunas razones en relación al no querer vacunarse que pueden llegar a ser, si se quiere, peligrosas de expandirse masivamente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la idea de que no me vacuno con la vacuna china porque me inoculan un microchip, ¿no?
Claro. O por no sé cuánto. Entonces ahí esas teorías que ya rozan lo conspirativo, ¿no? Y si se quiere la fábula, la ciencia ficción, hay que tener cuidado al momento de manejarlas y yo creo que hay que salir a enfrentarlas al espacio público y decir, no, a ver, esto no tiene sustento, no hay una evidencia sentada para poder decir este tipo de cosas, cuidado con este tipo de discursos. Creo que las otras posturas que a veces reclaman el derecho a no vacunarse, si bien no son tan, digamos, factibles de ser desmentidas, también hay que salir a debatirlas y no simplemente tildarlas de, bueno, esta gente no está en sus cabales o lo que sea, ¿no? Que muchas veces escuchamos esas cosas. Claro. Yo creo que es importante salir a decir, no, yo creo que acá hay un error en esto, en esto y en esto, y no, digamos, a veces segregar a determinados sectores políticos a decir, bueno, no, acá esta gente dice esto porque no está pensando bien. Yo creo que ese discurso es peligroso también. Aldo, ¿qué opinas sobre esto? Brevemente, ¿hay una estigmatización o una banalización de los cuestionamientos que a veces se hacen legítimamente? Yo también, en parte, comparto bastante lo que Javier, me parece, lo planteé de esta forma. Hay dos niveles. Uno es como una reacción frente a un fenómeno que es nuevo, no es nuevo en la historia, pero es nuevo en la experiencia de vida de mucha gente. Y hay motivos de diferente índole para negar el proceso, para sospechar de los procesos. No es la primera vez que la gente, por ejemplo, se plantea por algo la vacunación es obligatoria. Hay una historia de esto, donde efectivamente a principios del siglo XIX, del principio del siglo XX había muchas sospechas en los sectores populares acerca de qué había detrás de las vacunas. Hay un libro maravilloso de Murilo de Carvalho, un brasilero que cuenta sobre una revuelta que hubo en Río contra la vacuna, contra una vacuna, y lo paradójico es que la revuelta mató más, la reacción del gobierno para obligar a que la gente se vacunara, mató más gente que lo que podía haber generado la epidemia por la cual se estaba vacunando. O sea, no son elementos nuevos. Creo que hay que dialogar, creo que sí, que hay que tener una postura abierta, no estigmatizante hacia estas sospechas, visiones. Pero por otro lado, creo que también en este marco concreto, histórico, se encuentran estas sospechas, miedos, ansiedades acerca de la epidemia, de las consecuencias, etcétera, con ciertas ideas que están creciendo muchísimo, que tienen que ver con otra noción de libertad, que es el llamado libertarianismo, digamos, que es esta utopía o distopía más bien de extrema derecha que de Estados Unidos en las últimas décadas ha tenido un crecimiento enorme, que es esta idea que básicamente el Estado no se necesita y que es un paso más, es un paso más en relación al neoliberalismo, directamente la negación del Estado, imaginar sistemas donde el Estado no exista y donde todo quede en manos del mercado o en manos del interés privado. Y ahí Ayn Rand es una de las filósofas que hoy es leída con admiración por varios de estos sectores, y que efectivamente es una idea bastante complicada, peligrosa, pero que llamativamente me parece que se está colando en varios de estos argumentos. Digamos, es como que estos sectores son los que se apropiaron en alguna medida en Estados Unidos de este tema, fueron los que hicieron una campaña fuerte contra el uso del barbijo, y después se mezcló con las vacunas, y acá uno encuentra esos argumentos acerca de la libertad absoluta con mucha fuerza. O sea que son esos dos niveles, me parece, son diferentes también. Uno es un nivel más de ansiedad, inseguridad, y otro nivel tiene que ver con una discusión más político-ideológica. Lo que queda claro es que vamos a necesitar 2 o 3 mesas más para ahondar en esto del libertarianismo, si lo queremos hacer con profundidad. Les agradecemos muchísimo a ambos, Javier Massa y Aldo Marchesi, por estar con nosotros y compartir sus miradas sobre la libertad responsable. Bueno, muchas gracias a ustedes por la conversación. Fue un gusto, gracias por la invitación. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.